Mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Listos ya con el programa, dándoles los buenos días, la bienvenida a este su espacio en el Canal de las Américas en NTN 24. Soy Ruth El Salto. En este 4 de octubre vamos a tener el desarrollo de la agenda internacional del momento. Bienvenidos. Y este es el momento en el que el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, es trasladado a un hospital tras sufrir una descompensación. Al enterarse lo que fue noticia el día de ayer, la justicia le anuló este indulto a su condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Los médicos han señalado que el exmandatario sufrió una caída de presión arterial. El polémico indulto fue otorgado en diciembre del año pasado, del 2017, por el ahora expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Los hijos de Fujimori aseguraron que van a buscar la libertad de su padre. Es extremadamente doloroso saber que un juez de nuestro país le ha quitado la libertad a mi padre, señalando que porque él no está moribundo, no tiene derecho a un indulto humanitario. Más adelante aquí en la mañana vamos a hablar con el representante de una de las víctimas de estos delitos de lesa humanidad que se le imputan a Alberto Fujimori. Mientras tanto, 7 agentes de la policía han recibido disparos durante un incidente en la ciudad de Florence, en Carolina del Sur. Los uniformados respondieron un llamado sobre la presencia de un tirador activo. El sospechoso de abrir fuego contra los policías está bajo custodia después de que se encargara tras hablar con un negociador. Uno de los uniformados ha muerto debido a la gravedad de sus heridas. Un juez federal ha bloqueado la suspensión ordenada por el gobierno de Donald Trump de los programas migratorios Estatus de Protección Temporal para migrantes de El Salvador, de Honduras, de Haití, de Nicaragua y de Sudán. Este TPS beneficia a más de 300.000 personas. Con este programa, que fue creado en 1990, Estados Unidos concede permisos de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o por desastres naturales. Los republicanos en el Senado de Estados Unidos han programado para mañana viernes el inicio del proceso de confirmación del candidato al Tribunal Supremo, Brett Kavanaugh. Según medios locales, el voto definitivo podría darse el fin de semana. Congresistas demócratas han criticado que el proceso comience en el pleno de la Cámara Alta antes de recibir los hallazgos de las últimas investigaciones del FBI sobre una acusación de abuso sexual contra Kavanaugh. Los principales candidatos a la presidencia de Brasil se están jugando ya sus últimas cartas. Ahí vemos a los aspirantes, van a participar el día de hoy en su último debate en televisión antes de los comicios que van a realizarse este domingo. Por recomendación médica, el ultraderechista Jair Bolsonaro ha desistido de acudir a este cara a cara. Bolsonaro lidera los sondeos, fue víctima de un ataque con cuchillo el pasado 6 de septiembre, tras el cual fue sometido a 2 cirugías. El pasado sábado salió del hospital. Hay expectativa en Brasil a 3 días de estas elecciones presidenciales. De acuerdo con el más reciente sondeo de los candidatos, Jair Bolsonaro, ahí lo vemos en pantalla, y Fernando Haddad continúan creciendo en las encuestas. El ultraderechista subió 1 punto hasta alcanzar el 32% de la intención de voto. Y por el otro lado, quien sustituye a Lula da Silva, Fernando Haddad, obtiene el 23% de los votos. Según el Instituto IBOP, ambos aspirantes empatarían en una eventual segunda vuelta. Hay indignación en Colombia por el secuestro del niño Cristo José Contreras. 5 años de edad tiene. Se lo llevaron hombres armados en el departamento del norte de Santander, fronterizo con Venezuela. El menor es hijo de Edwin Contreras. Él es el alcalde del municipio de El Carmen. Horas después del secuestro se divulgó la noticia de la liberación del niño. Sin embargo, el ejército se dirigió al área rural donde supuestamente estaba el pequeño, pero no lo encontró. Un grupo de manifestantes ha increpado al presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, a la salida del Teatro Nacional de San José, donde inauguró un congreso de movilidad.
Este mandatario de 38 años tuvo que ser evacuado por una de las salidas secundarias del edificio después de que personas que se oponen a un proyecto de reforma fiscal bloquearan la puerta principal. La huelga contra esta iniciativa que actualmente se discute en el Congreso ya cumple 24 días. El arzobispo de Chile, el cardenal Ricardo Ezzati, se ha presentado en una fiscalía regional como imputado por la presunta comisión de encubrimiento de casos de abusos sexuales a menores cometidos por integrantes de la Iglesia Católica. El religioso se acogió a su derecho al silencio. Los abogados defensores del cardenal esperan una audiencia programada para este viernes en la que se va a estudiar el sobreseimiento de la causa en contra del religioso. Las autoridades de Indonesia hoy elevaron a 1.424 la cifra de víctimas mortales que causó el terremoto de magnitud 7.5 y posterior tsunami que golpearon la isla de Celebes el pasado 28 de septiembre. La cifra de heridos ascendió a 2.549. Según el gobierno, hay más de 70.000 personas viviendo en centros de acogida tras perder sus hogares. La canciller alemana Angela Merkel reafirmó lo que calificó como el deber perpetuo de su país contra el antisemitismo en el marco de su visita a Israel. Durante su viaje, Merkel recorrió el Museo del Holocausto, Yad Vashem, en Jerusalén. Estuvo acompañada de sus ministros. Ahí la alta funcionaria alemana rindió homenaje a los 6 millones de judíos que murieron durante la Segunda Guerra Mundial. En Francia, decenas de agricultores de la población de Sarrans han bloqueado una importante vía para manifestarse en contra del ministro de Medio Ambiente. El alto funcionario confirmó que 2 osos pardos serían liberados en esta zona, en donde actualmente hay cerca de 40. La molestia de los granjeros se debe a que desde hace mucho tiempo estos animales matan a sus ovejas. Por su parte, el ministro argumenta que la presencia de los osos fortalece la preservación del ecosistema. I don't need 2 months. I'm ready to go now. I'm ready too. Well, let's go then. Let's pull the fight forward to this weekend. Show your turn. Bueno, ahí vemos el espectáculo que se ha dado fuera del ring de boxeo. Lo han brindado estos deportistas, Tyson Fury, Deontay y Wanderlei. Los luchadores tuvieron que ser separados por los miembros de seguridad luego de que una persona, por segunda vez en esta semana, los dos desatarán su furia en medio de una conferencia de prensa previa a la pelea de este sábado en la ciudad de Los Ángeles. Sensacional show aéreo en China. 4 aeronaves han sobrevolado en el norte del territorio con su espectacular acrobacia. Incluyó un espectáculo de luces. Decenas de personas disfrutaron de este extraordinario evento que tuvo lugar como conmemoración del Día Nacional de China. Difícil el problema. Continúa el revuelo político y judicial en Perú, esto luego de que un juzgado de la Corte Suprema anulara el indulto humanitario otorgado a Alberto Fujimori. La sentencia ordena la captura y también posterior reclusión del expresidente, quien deberá terminar de cumplir su condena de 25 años de prisión tras las rejas. La familia Fujimori considera que este caso, ahí hay un ensañamiento y ya se radicó una apelación para evitar que se haga efectiva esta medida. Familiares de las víctimas de la masacre o de las masacres y crímenes de lesa humanidad de los que se le acusa al exmandatario están celebrando esta orden. Tras conocerse la noticia, Fujimori se descompensó, lo decíamos al inicio de esta emisión informativa, y fue trasladado a una clínica en Lima. Alberto Fujimori volverá a la cárcel. Este miércoles, un juzgado de la Corte Suprema del Perú tumbó el controversial indulto humanitario que le fue otorgado por Pedro Pablo Kuczynski. Así fue informado a través de la cuenta en Twitter del Poder Judicial. Juez giró las órdenes de ubicación y captura contra el expresidente Fujimori a fin de que sea reingresado al establecimiento penitenciario que designe la autoridad penitenciaria. Horas después de conocerse la sentencia, Keiko Fujimori, la hija del expresidente, rechazó en medio de lágrimas la decisión. Es extremadamente doloroso saber que un juez de nuestro país le ha quitado la libertad a mi padre, señalando que porque él no está moribundo, no tiene derecho a un indulto humanitario. Aseguró que hay, según ella, un ensañamiento en contra de su familia. Siento yo que aquí hay odio, ensañamiento. ¿De parte de quién? No sé, pero sin duda
de todos nuestros enemigos políticos. Y es que la reciente determinación suma un nuevo capítulo a esta ya larga polémica generada por PPK. Estoy convencido que quienes nos sentimos demócratas no debemos permitir que Alberto Fujimori muera en la prisión. La justicia no es venganza. El entonces presidente tuvo que enfrentar una fuerte oposición en las calles. Todo indulto es por esencia controversial. Hay un grupo importante de peruanos que se oponen al mismo. Mi decisión es especialmente compleja y difícil, pero es mi decisión. Sectores de la sociedad y partidos políticos siempre vieron con desconfianza la gracia presidencial. Adjudicaron el hecho de una negociación bajo la mesa entre el gobierno PPK y el fujimorismo. Con la reciente decisión de la Corte Suprema, el exjefe de Estado tendrá que terminar de pagar la condena de 25 años dentro de una cárcel y no en su casa. 8:10 en Lima, Perú. Vamos a revisar por qué fue condenado Alberto Fujimori, el expresidente peruano. Ha sido condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, esto por su responsabilidad en 2 masacres que fueron perpetuadas por un grupo paramilitar conocido como Colima, que respondía, según la justicia, a órdenes directas de Alberto Fujimori. La primera de ellas fue la que se perpetró justamente el 3 de noviembre de 1991 en una zona popular de Lima conocida como Barrios Altos. Esa noche, integrantes del grupo Colina ingresaron a una casa en el vecindario donde se llevaba a cabo una fiesta. Allí asesinaron a 15 personas, incluido un niño de 8 años. 4 personas resultaron heridas. Pasamos a revisar el caso La Cantuta. Este fue un crimen que se registró la madrugada del 18 de julio de 1992. Un destacamento del grupo Colina ingresó a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y ahí se llevó a la fuerza a un profesor y a 9 estudiantes. Los paramilitares señalaban a estas personas de ser responsables de un atentado con carro bomba. Las víctimas fueron torturadas e incineradas. Y el representante de una de las víctimas del fujimorismo está aquí en la mañana de NTN 24, Francisco Soberón. Él es director, fundador de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEC. Gracias por estar aquí, señor Soberón. Bienvenido. Muy buenos días a usted y a todas las Américas a través de vuestro canal. ¿De qué fueron víctimas, para entenderlo mejor, las personas que usted representa durante la época de Fujimori? Bueno, en el primer caso del año 91 en Barrios Altos fueron ejecuciones extrajudiciales con los saldos de muertos que usted ha referido, incluso un niño de 8 años y 4 heridos que quedaron. Y en el caso de La Cantuta fue un secuestro, desaparición, hasta que se encontraron algunos de los restos de los estudiantes. Hoy todavía el Estado tiene pendiente ubicar a 6 estudiantes para devolverlos a sus familiares. Entonces es una larga lucha de 27 años y 26 en el otro, que los familiares han venido batallando por verdad, por justicia y por sanción a todos los responsables de estos crímenes de lesa humanidad. Y ahora, durante todo este proceso, estos largos años batallando, como usted bien lo señala, cuando se supo lo de la condena a Alberto Fujimori, después el año pasado cuando se supo que el presidente de aquel entonces, Pedro Pablo Kuczynski, le daba un indulto al mandatario o exmandatario Fujimori, ahora se conoce en cambio que se revirtió todo esto, que la justicia decide quitarle este indulto al expresidente. ¿Cómo han reaccionado los familiares de estas personas o las personas luego de que se declarara infundado este indulto? Bueno, creo que lo puedo resumir en una frase que anoche en un plantón que hubo ante el Palacio de Justicia expresó Gisela Ortiz, la hermana de uno de los estudiantes de La Cantuta. Ella dijo: hemos recuperado la justicia. Y es ese el clamor que los ha mantenido movilizados durante estos 26 años, la justicia, la verdad, como ella dice, el amor a nuestros familiares. No es odio, no es venganza, sino solamente justicia. Y desgraciadamente, desde el lado del fujimorismo, pretenden exacerbar
la situación, acusándonos a nosotros, a los familiares, a quienes acompañan a los familiares, a quienes se solidarizan con los familiares, como que exacerbamos el odio en el país. Nosotros decimos que solo es posible un proceso de reconciliación en una sociedad si es que la justicia es plena y total. Y eso es lo que, por tanto, por ello seguiremos luchando. Todavía seguramente se presentará una apelación ante una sala especial de la Corte Suprema, pero seguiremos acompañando a los familiares. Y en medio de esto, señor Soberón, justamente como usted dice, un ambiente que recibe una noticia, luego recibe otra. Aquí internacionalmente lo que se ve es una lucha de poderes o contradicciones entre el Poder Ejecutivo, en su aquel entonces, en diciembre del 2017, representado por Pedro Pablo Kuczynski, que dio un indulto, y ahora el Poder Judicial que dice, no, quitamos este indulto que fue determinado por Kuczynski, que ya no está en el cargo. Mucha gente dice que este indulto a Fujimori fue algo político. ¿Cómo saber que ahora sus hijos, que son políticos reconocidos, famosos también en Perú, ya han puesto su apelación a esta resolución de la justicia, no vuelva a cambiar el panorama y otra vez las personas que se sientan víctimas de estas graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad queden en la nada? Bueno, justamente creo que el derecho a persistir en su clamor de verdad y justicia es legítimo en el caso de los familiares de las víctimas del régimen de Fujimori. Este caso, además, ha sido reabierto de alguna manera en Perú por mandato de la Corte Interamericana, en donde no solamente le dijo al Estado peruano, resuelva usted este indulto y le dio estándares, elevó los estándares para poder aplicar un indulto presuntamente humanitario. Aquí no solamente está un indulto negociado políticamente, sino un indulto otorgado con serias irregularidades en el procedimiento de otorgar el indulto. Normas que se dieron días antes para favorecer el proceso, informes que se elaboraron después de que se inició el proceso, médicos que fueron de la cabecera de Fujimori participando en el proceso de certificación y acreditación médica. Por lo tanto, es a todas luces un procedimiento totalmente irregular, aparte del negociado político que hizo Kenji Fujimori con Pedro Pablo Kuczynski. ¿Usted cree que si Keiko Fujimori, esta política peruana, 43 años de edad, que estuvo en la contienda o en la carrera presidencial junto a Pedro Pablo Kuczynski, compitiendo con Pedro Pablo Kuczynski, hubiese ganado la presidencia de Perú, la situación hubiese sido diferente? No, indudablemente que él hubiera promovido de todas maneras cualquier mecanismo de libertad, pero hay que recordar a la audiencia latinoamericana que hubo una salida que se planteó antes del indulto, que era modificar la ley para que cumpla su prisión en arresto domiciliario Fujimori. Y la que se opuso a esa propuesta fue Keiko Fujimori y su bancada. Su hermano Kenji, que luego fue expulsado y ha sido sancionado por su hermana en el Congreso, es el que estaba dispuesto a aceptar ese mecanismo. Pero ante esta confrontación que es evidente y clara que existe entre los dos hermanos, en el ámbito político, llega también a la forma como se ha encarado por uno y por el otro el tema de la libertad del dictador Fujimori. Bueno, vamos a agradecer a Francisco Soberón, que ha terminado justamente con esta pelea que se dio dentro de la familia Fujimori, entre estos dos hijos de Alberto Fujimori, el uno Keiko Fujimori y Kenji Fujimori, que han tenido posiciones o posturas diferentes. Sin embargo, ahora se los ve medianamente unidos con la situación que atraviesa su papá, que ayer tuvo una descompensación en su salud. Pero una precisión, en ningún momento el día de ayer han estado juntos Kenji con su hermana. Así es. Incluso Keiko fue a la casa, presuntamente, donde estaba Alberto Fujimori, y no estaba ahí Alberto. Alberto estaba con su hijo Kenji. Y Kenji fue el que le llevó a la clínica. Entonces está claro y evidente que la proximidad familiar
es entre Kenji y Alberto Fujimori. Claro, siempre se ha visto así, pero sin embargo, pues ya Keiko ha pronunciado y ha dicho que esto es una situación política, un ensañamiento en cuanto a conceptos. Es lo que digo, que mantienen una unidad, más no físicamente ni familiarmente, que es lo que se ha podido observar. Así es. Gracias a Francisco Soberón, director fundador de la Asociación Pro Derechos Humanos, APRODEJ, representa a varias víctimas del fujimorismo. Gracias y un buen día para usted. Gracias, buenos días. Hablamos de una jueza militar venezolana que procesó a presos políticos. Ella está pidiendo refugio en Colombia. La capitana Luz Mariela Santa Fe Acevedo llevó casos de jóvenes detenidos durante las protestas en varios estados en Venezuela en el 2017. Saludamos a esta hora a Oliver Fernández, nuestro periodista en la capital venezolana, con el reporte. Oliver, un buen jueves para ti. Un buen jueves para ti también, Ruth. Un placer saludarte desde Caracas. Así es. La juez Luz Mariela Santa Fe fue la encargada del Tribunal Sexto de Control Militar en el estado Carabobo y también la que se encargó de encerrar a varios de los estudiantes que protestaron en las manifestaciones del año 2017 en el estado Carabobo y que hoy se han convertido en presos políticos. También fue la que se encargó de tomar algunas decisiones en contra del diputado Gilbert Caro, que recordemos también pasó más de un año en prisión y justamente en una cárcel del estado Carabobo. Vale destacar que esta juez ofreció declaraciones a un canal en los Estados Unidos y dijo que había huido por la frontera con Colombia para buscar un mejor futuro hacia sus hijos, para sus hijos, y también dijo que había llamado precisamente al diputado Gilbert Caro y que le había pedido perdón por las acciones que había tomado en su contra. El diputado Gilbert Caro ofreció una rueda de prensa y dijo que la perdonaba porque era la única manera de reconstruir el país. Vamos a verlo. Hoy quiero anunciarle al país mi decisión o nuestra decisión en cuanto a el tema de la juez Luz Santa Fe. Y cuando hablo de nosotros es porque esta decisión de perdonar viene de un conjunto de personas que fuimos víctimas de una injusticia el día 11 de enero del año 2017. A mi lado me acompaña Stacy Escalona, también mi abogada Teresli Malavé, el doctor Ramón Carmona, quienes en conjuntos trabajamos y vimos de cerca las injusticias de un tribunal militar. En el caso de Stacy Escalona, juzgada por rebelión militar cuando ella nunca ha sido militar. En mi caso, por traición a la patria, pero también en el caso de muchos presos políticos injustamente condenados y encarcelados. Ruth, es importante resaltar que ha habido muchas críticas por parte de la sociedad venezolana, quienes han dicho que debería existir una justicia internacional que se encargue de, por supuesto, tratar de castigar estos crímenes, porque muchos de estos estudiantes continúan tras las rejas y esta juez entonces ha huido del país. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde Caracas. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Hay preocupación en México por la desaparición de menores de edad. Según cifras de varias ONG en la nación, se han reportado más de 8.000 niños desaparecidos en lo que va en el año 2018. Ya defensores de derechos humanos esperan que el nuevo gobierno, que entra el 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador, atienda con urgencia esta situación. En Ciudad de México, nuestro periodista Julio Sánchez tiene el reporte hasta ahora. Julio. Gracias, así es, muy buenos días. Es difícil la situación que vive México en materia de derechos humanos, sobre todo cuando se trata de desapariciones. Pero en este contexto hay un sector de la población altamente vulnerable que es el gran olvidado en la agenda de derechos humanos en el país. Estamos hablando de la niñez mexicana y es que defensores de los menores de edad en el país han dado a conocer cifras verdaderamente alarmantes sobre la desaparición de menores de edad. Son más de 8.000 en lo que va del 2018. A continuación les presentamos el siguiente informe. La crisis de desaparecidos en México está afectando severamente a los sectores más vulnerables, entre ellos
a la niñez. México tiene hoy desaparecidos registrados 8.195 niños de 0 a 19 años. Esta alarmante cifra corresponde a los menores desaparecidos en lo que va del año en todo el país. En Tamaulipas tenemos un dato de 5.990 niños desaparecidos, le sigue el Estado de México con 3.890, Jalisco con 3.362, Sinaloa con 3.937, Chihuahua con 3.176. Tenemos que de 0 a 4 no se han localizado en el año 2018 530 niños, de 5 a 9 años 506 niños, de 10 a 14 1.837 niños. Pero más allá de esta lamentable cifra, para los defensores de la niñez es aún más triste la insensibilidad y la nula atención que presta el futuro gobierno. Insistir al equipo de transición que un tema paradigmático como la niñez desaparecida es lamentable que no esté en sus prioridades, es lamentable que no esté siendo hablado y seguiremos tocando la puerta. Y es que en México resulta irónico pensar que para atender esta crisis se debe empezar por respetar y cumplir la ley. La brecha que hay que cerrar es esos buenos contenidos y su materialización plena, el que la ley y las leyes se cumplan. Los defensores de derechos humanos dicen que no descansarán hasta que el nuevo gobierno se comprometa en atender el problema de derechos humanos, especialmente de los miles de menores de edad que se encuentran desaparecidos. En este caso, frente al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y también de funcionarios del gobierno encargados de la protección de la niñez en nuestro país, las organizaciones defensoras de los niños, especialmente la Red por los Derechos de la Infancia en México, han alzado la voz y han exigido también al nuevo gobierno que fije en la agenda nacional el tema de los derechos humanos, pero sobre todo enfocado a los menores de edad, que dicen son el sector olvidado, son uno de los sectores más vulnerables en este contexto. Es la información que tenemos esta mañana desde Ciudad de México. Regresamos con ustedes a nuestro Centro Internacional de Noticias. Julio, gracias por ese reporte en México. Tiempo de comerciales y vamos a hablar sobre 92 personas. Estas que van a ver en pantalla han sido detenidas por saqueos en Indonesia tras el terremoto y el tsunami, este desastre que ha causado la muerte de 1.424 personas hasta el momento. Las detenciones de estas personas se hicieron por el robo de automóviles, se llevaban motocicletas, cigarrillos, café, alimentos en 5 zonas de la isla de Celebes. Ya volvemos. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Avanza la mañana y también avanza la agenda informativa de lo que sucede en América. Continuamos con noticias de Nicaragua particularmente, donde miles de personas salieron a las calles para manifestarse a favor del régimen de Ortega. Ahí los ciudadanos han expresado su apoyo al mandatario y pidieron la paz ante la crisis social y política que atraviesa la nación centroamericana. Esta protesta fue denominada Caminata de Paz y Buena Voluntad. Entre los asistentes estaban empleados públicos, también miembros de la Juventud Sandinista, quienes caminaron cerca de 6 kilómetros. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a la conversación telefónica que mantuvo con el presidente Trump sobre cómo impulsar el desarrollo económico en México y Centroamérica para detener la migración ilegal. La llamada telefónica se produjo después de que México, Estados Unidos y Canadá acordaran un nuevo acuerdo comercial que sustituirá al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Telecán. Hablamos de la importancia de la firma inicial de este acuerdo, que en el caso nuestro nos da certidumbre económica, permite que haya confianza para la inversión en el mediano, en el largo plazo. De modo que fue un buen acuerdo, eso fue lo que conversamos. Y también hablamos de un siguiente paso,
el que podamos ponernos de acuerdo para inversiones conjuntas. El ministro de Exteriores británico ha acusado a la agencia de espionaje militar rusa de estar detrás de diversos ciberataques contra organismos, medios de comunicación, bancos y otros objetivos en diversos países entre el 2015 y 2017. El gobierno británico ha señalado a Moscú como responsable de ataques a redes de transporte, medios de bancos en Ucrania y el Comité Nacional Demócrata estadounidense, entre otros. En Malasia, un tribunal ha imputado 17 cargos de lavado de dinero, evasión fiscal a la esposa del ex primer ministro de este país, Najib Razak. Ambos estarían vinculados a una trama de corrupción por la que también es procesado el ex premier. La mujer tiene 66 años, ahí la vemos en pantalla, se declaró no culpable de los cargos. En Colombia, el tejo, uno de los juegos tradicionales en el país, fue declarado Patrimonio Nacional. La competencia, que consiste en estallar unas mechas de pólvora con un disco metálico lanzado a la distancia, es a partir del momento Patrimonio Cultural inmaterial de los colombianos. Esta declaración busca incentivar la práctica del juego. En la década de los 50 se creó la Federación Colombiana de Tejo y en el año 2000 fue declarado deporte nacional. Espectacular show de colores en China. Así lucen los grandes edificios de la ciudad de Shanghái por estos 7 días de celebración del Día Nacional. La Torre de Shanghái proyectó sobre su fachada "Te quiero China", un mensaje que llegaba hasta la cima del rascacielos de 632 metros de altura. Las autoridades de Indonesia han elevado a 1.424 la cifra de víctimas mortales que causó el terremoto de magnitud 7.5 posterior tsunami que golpearon la isla de Celebes el pasado viernes. La cifra de heridos ha ascendido también a 2.549. 70.000 personas están viviendo en centros de acogida temporales. Ascienden a 1.424 los muertos por el seísmo y el tsunami en Indonesia. Las víctimas mortales que causó el terremoto de magnitud 7,5 y el posterior tsunami que golpearon el norte de la isla de Celebes el pasado viernes se han elevado este jueves a 1.424. Así lo aseguró en una conferencia de prensa televisada el portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres, quien agregó que otras 113 personas continúan desaparecidas. La cifra de fallecidos solo ha aumentado en 17 personas respecto al recuento de ayer, mientras que los heridos ascienden a 2.549 y hay más de 70.000 personas desplazadas en 141 centros de acogida en esta isla situada en la región central del archipiélago. La mayor parte de los muertos ocurrieron en la ciudad de Palu con 1.203, seguida de Donggala con 144, Sigi con 64, Parigi Moutong con 12 y Pasangkayu West Sulawesi con 1. En su comparecencia en Yakarta, el portavoz precisó que 1.047 cadáveres han sido enterrados en fosas comunes y que las prioridades ahora es el reparto de ayuda entre los supervivientes y las tareas de reconstrucción con maquinaria pesada. El ex candidato Fernando Haddad, pupilo político del exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, denunció ser víctima de ataques en las redes sociales a través de noticias falsas. Según el aspirante, su rival, el ultraconservador Jair Bolsonaro, estaría detrás de estas agresiones. El candidato presidencial brasileño Fernando Haddad atribuyó el miércoles su estancamiento en los sondeos de intención de voto a una campaña de noticias falsas. Severos mensajes, estimados en 1 millón de mensajes, fueron enviados con contenidos ofensivos en uno u otro portal. Algunos de esos mensajes ya fueron publicados en uno u otro portal como fake news. El candidato del Partido de los Trabajadores denunció un juego bajo y apuntó como principal sospechoso a su rival, el derechista Jair Bolsonaro, porque los mensajes tendrían gran parecido con lo que dice. Citó ejemplos como persecución de iglesias evangélicas, confiscación de ahorros o apropiación de niños por el Estado. Creemos que esos mensajes de WhatsApp están haciendo una pequeña diferencia. Hablamos de millones de mensajes que se están enviando con mujeres desnudas, niños abusados, cosas grotescas como esa.
Haddad anunció una línea telefónica para recibir denuncias. Según el sitio de campaña del partido, se contabilizaron más de 5,000 reportes en las primeras 12 horas. Desde hace una semana, el izquierdista tiene 21% de intenciones de voto, en tanto que Bolsonaro subió de 28 a 32%, según una encuesta de Datafolia divulgada el martes. Vamos a un corte comercial y Tailandia va a cerrar por tiempo indefinido la célebre bahía Maya Bay debido a los daños ambientales. Este lugar que mencionamos, un paraíso, fue escenario de la película La Playa, que fue protagonizada por Leonardo DiCaprio en el año 2000. Ya regresamos con La Mañana. Amor, ya me están llegando las sugerencias de apartamentos en arriendo justo en la ubicación que estamos buscando. Increíble la velocidad de fincarraiz.com.co. Aquí está lo que necesitamos. Esta aplicación lo tiene todo. Ingresa a fincarraiz.com.co, buscas y encuentras, publicas tu mueble y te llaman. Tarde o temprano usted tendrá que enfrentarme. Tarde o temprano usted y yo nos conoceremos. Y cuando usted llegue a ese punto, ya no habrá tiempo para decisiones. Todas las cosas que usted dijo que se iba a encargar de hacer, ahora son una carga para su familia. No deje que esto le suceda a usted. Dejarle a su familia todos los gastos funerarios es injusto. Tome la decisión hoy, antes de que sea demasiado tarde. El plan de Funeral Advantage le pagará a su familia hasta $20,000 en efectivo, cuando ellos más lo necesitan. El promedio de los gastos funerarios es $9,000 y se puede duplicar o triplicar si usted desea ser trasladado a su país de origen. Llame ahora al plan de Funeral Advantage. Si usted tiene entre 40 y 85 años, llame ahora al número en pantalla. El plan de Funeral Advantage es un seguro de vida especialmente diseñado para pagar sus gastos fúnebres y le ofrece a su familia hasta $20,000 en efectivo. No importa si el fallecimiento es por enfermedad o accidente. No necesita examen médico para unirse al plan. No importa dónde quiera ser enterrado. Llame ya al plan de Funeral Advantage y descubra los beneficios de nuestra guía de últimos deseos, la cual contiene información que le dará el control para tomar las mejores decisiones y proteger a su familia de sus gastos funerarios. Gracias al plan Funeral Advantage, ahora usted puede proteger a su familia para afrontar todos los gastos funerarios, permitiéndoles recibir hasta $20,000 en efectivo. ¿Hablo con Funeral Advantage? Sí, gracias. Quisiera saber todo acerca del plan. No espere más. Llame a Funeral Advantage ahora.
¿Ha pensado vivir o invertir en Miami? Es más fácil de lo que usted cree. El grupo inmobiliario PFS Realty, con más de 15 años de experiencia, propiedades nuevas y usadas, financiamiento hipotecario para extranjeros, administración de inmuebles y asistencia legal y contable. Materialice sus sueños. Visítenos en www.pfsrealty.com. Atención beneficiarios de Medicare. Ahora es el momento de evaluar sus opciones de cobertura de Medicare. United Healthcare le puede ayudar. Y es que con un plan AARP Medicare Complete, asegurado a través de United Healthcare, usted podrá obtener los beneficios de salud y estabilidad que busca. Los planes Medicare Advantage combinan la parte A y la parte B de Medicare, con la cobertura de medicamentos recetados de la parte D y más. Todo en un simple plan por una prima mensual baja y en algunas áreas sin ninguna prima en absoluto. Un plan AARP Medicare Complete le puede ofrecer beneficios como chequeos anuales de rutina, exámenes preventivos y la mayoría de las inmunizaciones por un copago de $0. Cobertura para el cuidado dental, de la vista y de la audición de rutina y una membresía a un programa de acondicionamiento físico para ayudarle a mantenerse activo. Y aún hay más. Una vez inscrito en un plan AARP Medicare Complete, asegurado a través de United Healthcare, usted podrá beneficiarse de cobertura de medicamentos recetados aceptada en miles de farmacias. Y lo que es aún mejor, por sus medicamentos usted pagará el precio más bajo que indica el plan, ya sea su copago o el precio de la farmacia. O si utiliza la entrega a domicilio, pague una cantidad tan baja como $0 por un suministro de 90 días de medicamentos de los niveles 1 y 2. Ahora es el momento de llamar e informarse sobre lo que United Healthcare puede hacer por usted. Nuestros agentes de ventas bilingües estarán felices de responder a sus preguntas. No deje pasar esta oportunidad. La inscripción anual termina el 7 de diciembre. Si ya tiene Medicare, llame hoy e infórmese sobre un plan AARP Medicare Complete, asegurado a través de United Healthcare. Recuerde, si es posible pensionarse en Colombia, viviendo en el exterior. Somos TG Consultores, expertos en soluciones integrales en pensiones. Con más de 1.200 casos de éxito en el exterior y 6.000 casos de éxito a lo largo de nuestros 15 años, nos ratifican como líderes en pensiones. Continuamos con La Mañana. 9:47 minutos en la costa este de Estados Unidos. Holanda ha acusado a Rusia de lanzar ciberataques contra el organismo para la prohibición de armas químicas. Reino Unido, por su parte, señaló al espionaje ruso como responsable de una campaña masiva de ataques informáticos. A esta hora nos contactamos con las declaraciones que da el secretario de Justicia de Estados Unidos, que se refiere a este tema. Por los intereses, y por eso nuestros intereses más grandes. Bueno, vamos más adelante entonces con estas declaraciones. Lo que decíamos, Reino Unido y Holanda señalaron directamente este jueves, es la noticia del momento, a Rusia como autor de una campaña masiva de ciberataques, también a escala global, de tratar de infiltrarse en el corazón informático de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, que sabemos tiene su sede en La Haya. El gobierno británico ha considerado que de esta forma el Kremlin intenta promover la inestabilidad entre los aliados occidentales y no descarta nuevas sanciones contra Rusia. Escuchamos. Solamente quiero hacer un par de comentarios respecto a lo que ya se han referido mis colegas. El FBI ha desarrollado todas las investigaciones respecto a todos los ciberataques. Estamos enfrentando ciberataques porque hay individuos que hacen parte de instituciones rusas y hay una investigación que se ha llevado a cabo porque han sido acusados de retaliación y ataques cibernéticos públicos, los cuales han sido patrocinados especialmente por el gobierno ruso. Esta campaña ha tomado lugar de forma intencional en contra del gobierno de los Estados Unidos para debilitar nuestra fe como nación.
y ha habido bastante proliferación respecto a esto y ha sido llevado también a más de 30 países. Nosotros nos hemos dado cuenta que ha habido también asociaciones dirigidas con ese tipo de ataques. En estas situaciones nos hemos dado cuenta de que se ha determinado que han hackeado y han intentado hackear todas estas locaciones alrededor del mundo con operaciones, y tenemos algunas informaciones que tenemos por aquí que vamos a estar también proveyendo a lo largo de la conferencia. Hemos visto una alerta por el uso de armas químicas en algunos lugares del Medio Oriente, como ya se ha sabido. Y esto sabemos que ha sido vetado a nivel internacional por los diferentes convenios, pero ustedes pueden ver por allí la forma en la que se han penetrado algunos de estos sistemas. Así que por eso es importante nuestro compromiso que hemos desarrollado previamente. Todos estos puntos o objetivos de las redes de estas organizaciones no tiene más que debilitar nuestro compromiso, nuestra seguridad, y por eso nosotros hemos tomado los pasos necesarios para que no hayan estos ataques por parte del gobierno ruso, que, como ya lo he dicho, han sido llevados a cabo específicamente para socavar los intereses públicos y que han intentado alcanzar alguna información médica y de gran importancia para nuestro país alrededor del mundo. Nosotros desarrollamos todavía nuestras políticas en contra de estos ataques. Esta información privada que está en la red ha sido contraatacada también por parte de un grupo de inteligencia y de operaciones, y estamos llevando a cabo a través de, bajo la ley y las normas internacionales, los recursos necesarios para hacer frente. El FBI considera toda esta actividad criminal como graves crímenes, precisamente en contra de la privacidad estadounidense, porque también interfiere en contra de nuestra seguridad y nuestra economía. Todas estas cosas son condenadas por parte del gobierno estadounidense por intentar atacar a los ciudadanos estadounidenses. No podemos permitir que esto suceda, y es por eso que estamos tomando los pasos necesarios para llevar a cabo lo necesario para identificar a estos conspiradores. Queremos saber quiénes son y poder tener toda la información que involucra también al gobierno ruso. Estos actos y estas acciones no son aceptables en absoluto, porque son crímenes, una vez más lo digo. A través de los esfuerzos internacionales y de los gobiernos internacionales en contra de los ciberataques, se fortalecen. Y recuerdan que el FBI no va a tolerar este tipo de acciones criminales. Nosotros creemos de que en nombre de todos nuestros ciudadanos condenamos estos actos por parte de Rusia, porque hay muchos países que apoyan estas normas internacionales que están bajo la ley, y por eso vamos adelante y queremos dar una respuesta ante estos ataques. También nos mantenemos en una respuesta rápida para no volver atrás, porque el FBI tiene una larga memoria sobre la responsabilidad y lo que ha producido en las víctimas. A través de un gran esfuerzo y un coraje de las instituciones, estamos respondiendo a esto con los oficiales locales y las gobernaciones y autoridades. Es por eso que nosotros intentamos minimizar todas estas actividades para salvaguardar la privacidad, y ha sido llevada a cabo una investigación particular. Quiero agradecer a todos nuestros socios internacionales, porque ha habido una victoria ciertamente en los últimos años por su gran apoyo, la coordinación entre las investigaciones aquí en todos lados. El Reino Unido y la seguridad en ese país también hemos recibido un gran apoyo por parte de ellos, y el Departamento de Defensa por las informaciones compartidas
partida para eliminar estos ataques y minimizarlos a través del fiscal general y también de las personas que nos han dado una apropiada respuesta. Continuamos trabajando juntos para luchar en contra de estas actividades cibernéticas. Permanecemos fuertes, respetamos la diversidad de los países, pero lo más importante es mantener la seguridad de nuestras redes y de nuestro pueblo. Gracias. ¿Ustedes tienen alguna razón para creer que ellos han tenido acceso, los rusos quiero decir, a algunos departamentos públicos especialmente? Bueno, creo que tocas un excelente punto, que es algo de que ya hemos hablado, y es que queremos dar cuenta de todo lo que hemos visto en el Departamento de Justicia de Estados Unidos se refiere a las acusaciones que ha hecho Holanda y Reino Unido. Señalan directamente a Rusia de lanzar un ciberataque contra el organismo para la prohibición de armas químicas. Uno de los ataques más recientes ha tenido como objetivo, sucedió en abril pasado, el mencionado organismo internacional, premiado en el 2013 con el Nobel de la Paz por su labor en la ayuda a la destrucción de armas químicas en la guerra de Siria. En una comparecencia conjunta de la ministra de Defensa de Holanda y también del embajador británico, todo esto sucedió en Holanda, se han mostrado imágenes de un vehículo que estaba aparcado junto a la sede de la organización, en las que se podía ver que en el interior había equipamiento informático que supuestamente fue utilizado en la operación que finalmente no tuvo éxito. A esta hora Estados Unidos se refiere a eso. Vamos a continuar con más noticias de la Unión Americana. Justamente el Comité Judicial del Senado en Estados Unidos recibe la última investigación del FBI sobre una acusación de abuso sexual contra Brett Kavanaugh, el nominado a la Corte Suprema. Los republicanos del Senado de Estados Unidos han programado para este viernes el inicio del proceso de confirmación en el Pleno. El voto definitivo podría darse el fin de semana. Vamos a dar paso inmediatamente a nuestra periodista en Washington. Luego vamos a conocer noticias de Colorado y de Florida también. Emiliana Molina tiene el reporte desde la capital estadounidense. Adelante, Emiliana. Ruth, muy buenos días. Se espera que los senadores vean este informe del FBI bajo parámetros restringidos durante hoy todo el día. Tienen tan solo una copia de este informe disponible en una instalación segura en el sótano del Capitolio. Se espera que los miembros de ambos partidos se alternen los tiempos para ver el informe. Cada uno tendrá por lo menos una hora para revisarlo. El líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, programó para mañana los votos procedimentales para enviar a Kavanaugh a su confirmación. El voto se programó incluso antes de que los senadores recibieran este informe por parte del FBI tras las acusaciones de acoso sexual de al menos 3 mujeres en contra de Kavanaugh. Después de ese voto el viernes, el voto definitivo para confirmar a Kavanaugh o no se daría aproximadamente 30 horas más tarde, o sea, posiblemente el sábado a las 5 de la tarde. Sin embargo, esto hasta el momento es un estimado. El archivo de antecedentes suplementario del FBI para el juez Kavanaugh ha sido recibido por la Comisión del Senado sobre el presidente del Poder Judicial. El senador Feinstein y yo hemos acordado alternar el acceso equitativo para que los senadores estudien el contenido de la información adicional recopilada por agentes no partidistas del FBI. Este movimiento llega después de que 3 senadores republicanos clave para la confirmación de Kavanaugh, Jeff Flake, Lisa Murkowski y Susan Collins, criticaran las burlas de Trump hacia una de las supuestas víctimas de acoso sexual por parte de Kavanaugh, a Christine Blasey Ford. Flake fue quien forzó que la confirmación del juez en el Senado se retrasara una semana para darle tiempo al FBI a que reabriera su investigación tras escuchar los testimonios tanto de Kavanaugh como de la víctima Ford. Ninguno de estos 3 senadores ha revelado el sentido de su voto hasta el momento, un voto que los republicanos necesitan para confirmar a Kavanaugh en un asiento vitalicio en el Supremo aquí en Estados Unidos. Estamos en directo desde Washington. Emiliana Molina. Ruth regresó al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana, por ese reporte de un hecho no visto antes, sin precedentes. Ha tenido lugar durante el periodo de sesiones número 169 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Boulder, en Colorado. Ha sido concedida una reunión a los familiares de los militares detenidos, los militares juzgados y condenados por su participación en el genocidio de la dictadura argentina.
han pedido a la CIDH que otorgue medidas cautelares para los sentenciados. NTN 24 ha hablado con los protagonistas de esta noticia. Enseguida nuestro periodista Alejandro Rincón, enviado especial a Colorado, nos tiene el reporte. Alejandro. Hola, Rus, televidentes del Canal de las Américas. 7 de la mañana, 58 minutos en Boulder. Es la primera vez en la historia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decide asumir, o al menos analizar, este asunto altamente controversial. En particular, en Argentina se ha dado finalmente, luego de una serie de contactos y de esfuerzos por parte de organizaciones civiles, un espacio para que los familiares de los exmilitares que participaron en el genocidio de la dictadura y que actualmente están esperando alguna sentencia o algún proceso judicial puedan denunciar ante la Corte lo que ellos consideran como un abuso de los derechos humanos de estas personas. De hecho, en esa reunión contó no solo la presencia de estos familiares, sino también algunos representantes del Estado argentino y, por supuesto, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aun cuando no hubo un pronunciamiento de esta entidad, nosotros, NTN 24, sí pudimos acceder a las declaraciones de algunos de esos familiares que vinieron aquí hasta Colorado para presentar su caso y hacer peticiones en particular a la CIDH. ¿De qué se trata? Escúchenlo a continuación. Concretamente nos interesaría en este punto que actúen sobre la gente que está detenida en penales. Hoy por hoy hay 255 personas detenidas en penales y tenemos 730 personas detenidas con prisión preventiva excedida en el plazo de 3 años. O sea, realmente que actúen estas dos irregularidades que son muy factuales y son cosas que la Comisión Interamericana siempre habla al respecto y impulsa a los estados a que las cumplan. Que nos han ignorado un montón, pero hemos seguido atrás porque consideramos que esta es una cuestión de derechos humanos y como es el Poder Judicial de mi país el que está violando los derechos humanos de nuestros padres y abuelos, el elemento que nos quedaba para tratar de defendernos era la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El objetivo de estos familiares es que a través de algún oficio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aquellos que tienen más de 65 años lleguen a estar protegidos bajo un amparo de medidas cautelares. Sin embargo, la CIDH, como les comentaba al principio, no ha emitido ningún pronunciamiento y al menos por ahora se cree que no lo hará sobre este asunto altamente controversial. Todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la mañana. Gracias, Alejandro. El estado de la Florida, ahí está creciendo la alerta por la presencia de la denominada marea roja. Las autoridades han confirmado que hoy ha llegado hasta las playas de Miami. Esto se trata de una contaminación por una microalga tóxica que afecta al ecosistema. Y también, por supuesto, la salud de los bañistas. Nuestra periodista Paola Serna tiene el reporte. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A principios de esta semana, varias playas del condado Broward, que es el condado aledaño a Miami-Dade, tuvieron que ser cerradas por el hallazgo de esta alga contaminante y alga tóxica conocida también o que genera la llamada marea roja. Por lo menos 6 playas comenzaron a ser cerradas a partir del lunes. Obviamente la preocupación aumentó en el condado Miami-Dade y comenzaron a hacerse entonces pruebas para determinar si la presencia del alga también estaba afectando estas playas. Pues hoy las autoridades han decidido cerrar la playa de Halover, ubicada en la zona de Collins y al norte de la 108 calle. Esto es arriba del sector de Bal Harbour. Esta playa ha sido la primera cerrada aquí en el condado Miami-Dade y por supuesto esto ha generado muchísima preocupación, ya que el alga tóxica, la marea roja, viene afectando desde hace meses la costa oeste de la Florida. Es tan grave la situación que incluso el gobernador de la Florida, Rick Scott, debió declarar el estado de emergencia para conseguir fondos adicionales del gobierno federal y tratar esta emergencia ambiental que ha dejado a miles de peces y otros mamíferos muertos en el Golfo de México. Lo que se ha conocido hasta ahora es que esta contaminación habría sido arrastrada por corrientes desde el Golfo de México hasta las costas del Océano Atlántico de la Florida y, como les comentábamos en un principio, pues ya ha sido cerrada la primera playa del condado Miami-Dade. Una gran preocupación por parte de los ambientalistas y, por supuesto, del sector turístico de este condado. La información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales
Muy buenos días. Un buen día, Paola, en Florida. Vamos a continuar con más noticias para ustedes hasta ahora. 9:03. Indignación en Colombia por el secuestro de un niño, 5 años de edad, Cristo José Contreras. Se lo llevaron hombres armados en el departamento del norte de Santander, fronterizo con Venezuela. Este menor es hijo de Edwin Contreras, el alcalde del municipio del Carmen. Horas después del secuestro, se divulgó la noticia de la liberación del niño. Sin embargo, el ejército se dirigió al área rural donde supuestamente estaba el pequeño, pero no lo encontró. En NTN 24, el padre del niño ha criticado a quienes en redes sociales han difundido falsas informaciones sobre la liberación de su hijo y también clamó por el pronto retorno de su pequeño a casa. Pues se queda uno sorprendido porque ante estas noticias hay personas que tratan de confundir y de igual manera uno tiene que estar muy digamos, ser muy certero en lo que vaya a pronunciar. Se cometió un error en las redes sociales y de igual manera hasta yo no tener seguridad del caso tampoco me pronuncié a los medios, pero sí cuando ya recibí una llamada por parte de las autoridades donde me decían que ya el niño estaba prácticamente en manos de las autoridades, pues yo recibí eso con mucha alegría, pero de igual manera al instante recibí nuevamente la mala noticia que era una falsa noticia. Una camilla, por favor, una camilla. Y este es el momento en el que el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, es trasladado a un hospital tras sufrir una descompensación al enterarse de que la justicia le anuló el indulto a una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Los médicos señalaron que el exmandatario sufrió una caída de presión arterial. El polémico indulto fue otorgado el año pasado por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ahora los hijos de Alberto Fujimori aseguraron que van a buscar la libertad de su padre. Es extremadamente doloroso saber que un juez de nuestro país le ha quitado la libertad a mi padre, señalando que porque él no está moribundo, no tiene derecho a un indulto humanitario. Los republicanos en el Senado de Estados Unidos han programado para este viernes el inicio del proceso de confirmación del candidato al Tribunal Supremo, de Brett Kavanaugh. Según medios locales, el voto definitivo podría darse el fin de semana. Ya los congresistas demócratas han criticado que este proceso comience en el Pleno de la Cámara Alta antes de recibir la última investigación dada por el FBI sobre la acusación de abuso sexual contra Kavanaugh. Los principales candidatos a la presidencia de Brasil se enfrentan el día de hoy. Van a participar esta noche del último debate en televisión antes de las elecciones del próximo domingo. ¿Qué pasa con Jair Bolsonaro? El ultraconservador ha desistido de acudir a este cara a cara por recomendación médica. Él lidera los sondeos de voto, de intención de voto, pero fue víctima de un ataque con cuchillo el pasado 6 de septiembre, tras el cual fue sometido a 2 cirugías. El pasado sábado recién salió del hospital. Tiempo de los anuncios comerciales, pero antes. El cantador español Diego El Cigala cantó y encantó en Quito, Ecuador. Este ha sido un concierto memorable, dicen quienes fueron, no solo porque ha plasmado su idilio con Latinoamérica, sino porque evocó el pasado que lo hizo un gigante junto al pianista cubano Bebo Valdés y la insigne melodía Lágrimas Negras. Ya regresamos con La Mañana. Continuamos con La Mañana. Vamos a revisar lo que es noticia a esta hora en el continente europeo. La policía francesa detuvo esta madrugada al fugitivo más buscado de todo el país
3 meses después de que escapara en un helicóptero de la prisión donde cumplía una pena de 25 años. Nuestra periodista en París, Diana Jayón, tiene este tema que generó furor y que puso sobre la mesa y cuestionó la seguridad que existe en las cárceles de Francia. Adelante con el reporte, Diana. Así es, compañeros y amables televidentes, reciban un cordial saludo desde París. Rohan Fayed se había convertido en una auténtica pesadilla para las autoridades. Se ha convertido además en una leyenda, pues este hombre ha logrado evadirse de las prisiones de máxima seguridad en Francia, la última hace unos meses, cuando sus cómplices, ayudados además por un helicóptero, lograron ayudarle a escapar de prisión. Pues bien, el hombre ha sido recapturado 60 kilómetros al norte de París. Fue encontrado después de comenzar a seguir los pasos de una persona extraña que se ocultaba o que estaba vestida con una burka tradicional islámica. Poco a poco los investigadores se dieron cuenta que no se trataba de una mujer, sino de un hombre. Ahí comenzó la investigación, que finalmente descubrió que quien se encontraba bajo ese velo tradicional islámico era este fugitivo. El procurador de París daba detalles de la captura. En la noche del 29 al 30 de septiembre de 2018, los investigadores se dieron cuenta de que una persona joven que llevaba una burka tenía una apariencia que podía indicar que se trataría de un hombre. El pasado 2 de octubre, alrededor de las 10:30 de la noche, los investigadores vieron a la misma persona que vestía una sudadera en un Citroën C2 y estaba ubicada en una calle. Notaron la presencia de una segunda persona que llevaba una burka. Acto seguido, entró a un edificio. Se trataba de Redit Fayed, quien fue detenido a las 4:20 de la madrugada. Ahora el reto para las autoridades es lograr encontrar una prisión que cumpla con los perímetros de seguridad extremos para que Fayed no intente nuevamente escapar de prisión. En la información, compañeros, que registramos hasta ahora desde París. Continúen ustedes con más información en la mañana. Diana, gracias por ese reporte. El gobierno de Alemania ha anunciado una nueva ley de migración. Luego de décadas de discutir este tema, el actual gobierno ha presentado una ley que va a permitir atraer mano de obra calificada de países no europeos. Esta medida espera hacer frente a estas miles de vacantes que son generadas por envejecimiento de la población alemana y el boom económico actual. Desde Berlín, Juliana González, analista política de nuestra cadena asociada Deutsche Welle, tiene la información. Adelante. Hola Ruth, muy buenos días. Lo mismo a todos los televidentes de la mañana. En efecto, esto es un novum en la política alemana, y es que hasta hace muy poco tiempo Alemania era un país muy cerrado al tema de las migraciones, tanto regulares como por supuesto las irregulares. Y esto es un avance, que se abra la ley para permitir que ciudadanos no europeos vengan a buscar empleo a Alemania. Como lo comentabas, esto tiene que ver con la pirámide demográfica en Alemania y con el tema del boom económico, que hace que haya un crecimiento de las empresas que no encuentran la mano de obra calificada para suplir estas vacantes. Y es que estamos hablando de sectores muy variados de la economía, como por ejemplo las ciencias de la salud, pero también está el tema de las ingenierías, de la construcción, el tema dental, el tema de la mecatrónica. Hay una serie de aspectos donde las empresas alemanas no han encontrado el personal calificado ni dentro de Alemania ni dentro de los ciudadanos de la Unión Europea, y por eso toman esta medida para abrir esta ley. Esta ley puede un colombiano, un chino o un mexicano venir a buscar empleo siempre y cuando acredite que tiene cómo mantenerse durante 6 meses, que es el tiempo que se le permite para buscar empleo aquí en Alemania, y hay que pensar que el costo de vida puede ser de unos 1.000 euros mensuales, demostrar que conoce el idioma alemán y que tiene una experiencia demostrada para que venga a ocupar una de esas vacantes y a buscar empleo en este país. Con esta medida, Alemania se moderniza y trata de hacer la competencia a países como Estados Unidos y como Canadá. Sin duda, el tema de la mano de obra junto a la digitalización son los 2 pilares de la economía alemana que estaban en deuda de ser tratados por el gobierno de la canciller Angela Merkel, y en este cuarto intento de gobierno, en este cuarto gobierno, están metiéndole el diente a este asunto. Así que a partir de octubre se espera que Alemania tenga esta ley en funcionamiento. Esa es toda la información desde Berlín.